Estamos en la segunda dosis con Antonio Naranjo, lo saben ustedes, le leemos en el debate, le vemos constantemente en televisión. Antonio, te pregunto pues por el comentario del día. El debate a 3 de ayer, que tenía que haber sido a 4, pero había, como en las manifestaciones de la Falange, un ausente. ¿Cómo viste el mitin de ayer? El debate de ayer. Bueno, no me pareció que cambiara nada de lo que ya estaba ocurriendo antes, ¿no? Estos debates se lanzan básicamente desde el gobierno para intentar invertir la tendencia, que yo creo que es hacia el desplome, más que hacia la remontada, y en ese sentido fue un fracaso para sus promotores porque creo que la fotografía electoral está como estaba antes, con lo cual solo ha servido en todo caso para que nadie tenga la más mínima duda de con quién gobernaría Pedro Sánchez, aunque en la foto le faltaban sus socios de Bildu, de Esquerra y probablemente de Junts o hasta las CUP, porque va a necesitar, en el caso de que le saliesen los números, el concurso de todos. Y valió también pues para ver que a Santiago Abascal no se come a los niños, que es un político de un partido perfectamente constitucional y bastante más decoroso como socio que cualquiera de los que tiene Sánchez, incluyendo a Sumar. Así que si a alguien benefició, en todo caso, fue a Abascal, y si perjudicó a alguien fue a Pedro Sánchez y a Yolanda Díaz, ¿no? Y creo que Feijóo, que a mí me hubiera gustado verle, sin embargo, su estrategia de no acudir a un debate en el que no estuviesen el resto de socios de Sánchez también se demostró que desde el punto de vista electoral y táctico era la acertada, porque tampoco ha sufrido desgaste alguno por su ausencia. Claro, pero qué tremendo como reflexión, ¿no? Independientemente de quién sea el candidato, pensar que favorece el no acudir a un debate más que acudir. Dice mucho de en qué momento estamos políticamente. Bueno, es que yo llevo muchos años diciendo que se tendría que hacer una reforma legal para convertir los debates en una obligación de los candidatos y en un derecho de los ciudadanos, y meterlo en la ley electoral incluso, y que estuviese regulado, ¿no? Porque ahora Pedro Sánchez va de gran forofo de los debates y de la democracia, en fin, campaña electoral, pero hay que recordar que no ha habido ningún dirigente político más contrario a esto. Él no participó en ningún cara a cara en 2019, en las elecciones generales de 2019. Él solo da entrevistas si son masajes con final feliz. Él no ha celebrado en los últimos años debate del Estado de la Nación. Él le ha metido el cerrojazo al Parlamento. Él da ruedas de prensa sin preguntas o con preguntas que siempre procedan de los mismos medios de comunicación. Entonces, hombre, que de repente Pedro Sánchez se quiera convertir en adalid de esto, pues lo dice todo, ¿no? Pero por eso creo que debería estar regulado y debería saberse de antemano cualquiera que quiera ser presidente va a tener que pasar por determinados procesos, incluyendo el de los debates electorales, claro. No, y además yo creo que en este caso en concreto, encima yo creo que se ha puesto en cuestión una empresa pública como es Televisión Española, que más allá de los distintos gobiernos es una empresa del Estado que nos pertenece a todos. En fin, yo creo que señalizar empresas públicas no es bueno, lo haga quien lo haga. Ya, bueno, lo que pasa es que Radio Televisión Española es a los medios de comunicación lo que el CIS a las empresas de sondeos. Es decir, esto está muy bien, pero de ente público tiene poco. El primer decreto que firmó Pedro Sánchez cuando llegó a la presidencia del gobierno, después de la moción de censura, en 2018, fue el del asalto a Radio Televisión Española. Y desde entonces se ha consagrado a ello. Ayer mismo en el debate la insistencia del moderador en recalcar la ausencia de Feijóo parecía más la de un comisario o un asesor del presidente del gobierno y candidato socialista que la de un moderador de un ente público. Y hay incontables pruebas de hasta qué punto Radio Televisión Española ha sido una herramienta estratégica del propio gobierno, pues para instalar mensajes en la opinión pública muy alejados de la realidad, que sin embargo se han presentado como ciertos, ¿no? Se me ocurren mil. En la pandemia, con los datos del paro, con el crecimiento económico de España, el real es uno y el que vende la televisión pública española es otro. Así que esto de considerar que la televisión es de todos me parece absolutamente y desgraciadamente inadecuado. Es la televisión del gobierno y es una televisión de partido. Y esto es algo que debería de cambiar, o que si no, no justifica la millonada que cuesta
mantener televisiones públicas en toda España, ¿no? La nacional y las autonómicas. No creo que la televisión pública puede presumir de su servicio en estos últimos años para nada. Más allá de la ausencia de Feijóo, decías, Antonio, que tú veías que si alguien le ha beneficiado de los tres que acudieron al debate es a Santiago Abascal, al candidato de Vox. ¿Por qué crees que le ha beneficiado el debate de anoche? Primero por estar. Hay una contradicción entre esta, yo creo que majadería antidemocrática de la izquierda de este país, de querer poner un cordón sanitario a Vox y no a Bildu, a Vox y no a Esquerra Republicana de Cataluña, a Vox y no a partidos que defienden abiertamente el hundimiento de la Constitución o la destrucción de la cohesión territorial, y sin embargo luego acudir a un debate en el que eran 2 contra 1, ¿no? Y yo creo que ante esa tesitura Abascal tenía 2 opciones: una, concentrarse en atacar a Feijóo, que hubiera sido un error, y otra, concentrarse en responder a ese tándem que componen Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Eligió lo segundo, lo hizo en un tono razonable, sin renunciar a su programa electoral, y creo que eso no le perjudica a lo más mínimo. Hay gente que esperaba que Santiago Abascal fuera más combativo, pero a mí me parece que el tono que escogió era el correcto ante una audiencia de 4 millones, creo, y pico de personas. Me parece que no le ha perjudicado, como no le ha perjudicado a Feijóo su ausencia. En todo caso, el debate era especialmente relevante para él, porque creo que la única incógnita que hay aparente en estas elecciones es si queda adelante Vox de Sumar o al revés, es decir, quién será la tercera fuerza política. Mi impresión es que la tercera fuerza política de España, y además con claridad, va a ser Vox, pero ayer ambos dos, Yolanda Díaz y Santiago Abascal, avalaron esa incógnita, celebrando en realidad un debate entre ellos dos, con Pedro Sánchez de invitado o de mirón, prácticamente. Es verdad, como dices, Antonio, que las encuestas, recordemos que el lunes fue el último día que nos dejaron publicar encuestas a los medios, hasta ese momento variaban ese tercer puesto en el podium de si lo ocuparía el señor Abascal con Vox o la señora Díaz con Sumar. Como bien dices, Antonio, en el debate de ayer, pero ya lo llevaban diciendo desde hacía tiempo, bueno, han dicho tanto la señora Díaz como el señor Sánchez que, bueno, si pueden van a repetir gobernando coalición, en ese sentido están siendo claros. Sin embargo, en el otro bloque, en la derecha, sabemos por las encuestas, los números son los que son y esto es 2 y 2 son 4, no hay más tutía. Sin embargo, parece que juegan un poco al despiste de, bueno, pactaremos en función de qué, bueno, pactaremos en función de los números, que es que si no, no dan. En ese sentido, me da la sensación que han sido menos claros, no sé tú cómo lo ves. Bueno, me parece que todo obedece a una lógica electoral aplastante. En estas elecciones hay, según la fuente y según el especialista que consultes, hasta casi 1 millón de votantes de Pedro Sánchez que están muy dispuestos, incluso ya convencidos, de votar a Feijóo. Es porque le ven como un candidato moderado, capaz de representar desde su ideología, que creo que es muy clara, de centro-derecha, liberal, dentro de representar a ese votante moderado, abandonado por un Pedro Sánchez echado al monte con lo peor y más radical de la política española. Esa posición, que es la que Sánchez ha querido destruir, insistiendo en que Feijóo era la ultraderecha y el socio de la ultraderecha, que es Vox, se hubiera probablemente debilitado si Feijóo no se mantiene en esa posición. Entonces yo creo que lo que les juzga es lo que pasa después de las elecciones, y lo que yo he visto hasta ahora es que, aunque sea de manera traumática, el PP y Vox no han perdido ningún ayuntamiento y ninguna comunidad en la que le dieran la suma. Con una convivencia difícil, bien. Con acuerdos desiguales, en unos casos de coalición, en otros casos de investidura o programáticos, vale. Entonces no se me ocurre ninguna razón para que eso no vuelva a pasar. Lo que pasa es que el PP está jugando ahora y tiene todo el derecho del mundo y la razón, y cualquiera lo haría, a no necesitar a Vox. Igual que el Partido Socialista, en el fondo, preferiría no necesitar nunca ni a Podemos, ni a Sumar, ni a Esquerra, ni a Bildu. Y eso va a depender, yo creo, que de un dato. Si Feijóo consigue más diputados que la suma del PSOE y de Sumar, creo que a Vox le va a costar mucho sostener la petición de entrar en el gobierno, y que con una abstención suya
en el pleno de investidura sería suficiente, y a partir de ahí desarrollar una dinámica de acuerdos puntuales por leyes, por reformas y por un montón de cosas, ¿no? Entonces Feijóo está jugando correctamente la baza de quien quiere gobernar solo y de quien puede lograrlo, y para eso necesita un número de diputados que yo creo que por debajo de 150 lo haría inviable. A partir de 150 sí que puede gobernar en solitario, y Vox va a tener muy difícil ponerle dificultades. Pues estaremos atentos porque, bueno, ya está a la vuelta de la esquina el 23 de julio y ahí sí que se nos resolverán aparentemente todas las dudas, pues luego llegarán los pactos que nos van a dar un agosto bastante entretenido seguro. Muchísimas gracias como siempre, Antonio. Nada, a vosotros, un abrazo.